Buenos días, Benjamín Campillay. Buenos días, profesor. Hola, Benjamín. Hola. Ignacio Rivas. Buenos días, profesor. Hola, Ignacio. Julio López. Buenos días, profe. Hola, Julio. Luna. Hola, profe. Hola, Luna, buenos días. Joaquín Jaque. Buenos días, profe. Hola, Joaquín, buenos días. Bien. Recuerden, ¿cierto?, que estamos en la unidad temática número 3, que son herramientas de gestión para el mantenimiento, y particularmente en esta unidad temática nos hemos dedicado a ver, ¿cierto?, estas distintas metodologías o procesos que nos sirven a nosotros en el mantenimiento para mantener las funciones del activo en el contexto operacional. Estas metodologías también nos sirven para establecer lo que son las estrategias de mantenimiento, ¿ya? Dentro de las herramientas que hemos visto está el RBM, el mantenimiento basado en riesgo, el RBM, o la inspección basado en riesgo, ¿cierto?, que es el IRB o el IRB. Está también el GRM, que es la gestión de riesgo en mantenimiento, que básicamente lo que utiliza, ¿cierto?, son los protocolos relacionados con la ISO 31000 para identificar los riesgos de falla, analizarlos, valorarlos, jerarquizarlos, y de ahí tomar las decisiones a objeto de establecer tareas y actividades que permitan mitigar los riesgos. Y el último que estábamos viendo es el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM, que yo les señalaba que este es uno de los más utilizados, ¿no? Y básicamente tiene ciertas ventajas. Una de ellas es que no requiere de un sistema de información sofisticado ni de una gran cantidad de información para llevar adelante sus procesos o aplicar esta metodología. Y básicamente porque la configuración de los equipos de trabajo para lo que es el desarrollo del RCM es lo que permite, ¿cierto?, que nosotros, en vez de la información histórica para determinar, ¿cierto?, alguna probabilidad de falla o desarrollar algún método estadístico, como en el caso del RBM, el RCM lo que utiliza es la experiencia del equipo RCM que se constituye a objeto, ¿cierto?, de hacer estos análisis. Señalábamos también que el RCM es una metodología que requiere cierta preocupación desde el punto de vista de la conformación de los equipos de trabajo. Explicamos y conversamos sobre cómo se estructuraban estos equipos de trabajo, que requería operarios de mantención, operarios de producción, requería ingenieros de producción, ingenieros de mantenimiento, ingenieros de operaciones, y así también eran acompañados por personas como personal de abastecimiento, que se preocupa, ¿cierto?, de todo lo que es la logística, prácticamente los repuestos, que es una parte importante relacionada con la mantenibilidad y por lo tanto también de la confiabilidad operacional. Y muchas veces se recurría, ¿cierto?, también a la presencia de los fabricantes de equipo, ya que los fabricantes de equipo saben lo que ha ocurrido, ¿cierto?, en equipos de características similares y en condiciones operacionales parecidas o distintas, ¿cierto?, a donde se están haciendo los análisis. Pero lo importante en esto, ¿cierto?, que ellos también tienen la experiencia relacionada con el historial de los equipos en general y el historial de las fallas de equipo, ya sea en la misma faena donde se está haciendo el análisis o en otras faenas.
Por lo tanto, la conformación de los grupos de análisis es importante, también es relevante, ¿cierto? En el RCM, todo lo relacionado con la planificación y la programación, y una de las cosas que uno obtiene del RCM son los planes de mantenimiento, o la estrategia de mantención, si yo ando buscando desarrollar una estrategia de mantención. Pero también yo puedo determinar necesidades de CAPEX, es decir, necesidades de inversión. Y estas necesidades de inversión requieren, ¿cierto?, que también sean especificadas claramente en cuanto a los montos y también en cuanto a quién va a ser responsable por esta actividad relacionada con la inversión del CAPEX que va a requerir esta aplicación del RCM. También del RCM, aparte del mantenimiento de la necesidad de CAPEX o la necesidad de proyecto, aparecen también una serie de modificaciones, en los procedimientos de operación o en los procedimientos de mantenimiento, ¿ya? Ahora, todos estos resultados que se obtienen del RCM requieren también de un actor importante, que es el auditor de mantenimiento. Y el auditor de mantenimiento es quien, en definitiva, da los vistos buenos a las acciones que sugiere el RCM que se deben desarrollar, ¿ya? Y eso es básicamente lo que hemos hablado de este sistema. Y nos quedamos en la clase pasada, ¿ya? Y ahí yo le voy a pedir, bueno, Benjamín Campillay, ¿podrías resumirnos un poco lo que hablamos sobre las 7 preguntas del RCM, que digamos, es una parte importante de la metodología de aplicación? Sí, Benjamín. Nos enfocamos principalmente en la primera pregunta, que tiene que ver con las funciones del equipo en cuestión, con las funciones, y que también tienen que ver con rangos de operación establecidos para que este equipo cumpla sus funciones. También con KPI de desempeño puede estar relacionado. Todo eso tiene que ver con la funcionalidad del equipo y también con el contexto en el que se ¿Puedes desarrolla. leer la primera pregunta y asociarla a tu respuesta, Benjamín? Y ver qué es lo que te falta para que la respuesta sea, pero súper correcta. ¿Cuáles son las Vamos a funciones y ampliar ahí. estándares de desempeño del activo en ¿Cuáles su son las funciones, cierto? ¿Cuáles son las funciones y estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? Exactamente. ¿Qué es lo que te faltó a ti? Que es sumamente El, importante en el el RCM. contexto operacional en el que está operando el equipo. El contexto operacional. ¿Por qué será importante, Benjamín, el contexto operacional? Porque es muy distinto, no sé, por ejemplo, tener una bomba operando a nivel del mar, que a 3.000, 5.000 metros de altura. Van a cambiar sus valores de presión, su altura de cabeza, su NPSH y todo. Se va a ver modificado. Porque el ambiente de trabajo, ¿cierto? Si estamos hablando de un ambiente operacional donde hay presencia de polvo, donde hay presencia de humedad o presencia de temperatura, pueden afectar, ¿cierto? Y pueden generar condiciones o modos de falla que son particulares y característicos de ese medio ambiente, de un ambiente polutivo, de un ambiente húmedo, ¿ya? Creo que conversábamos con ustedes también la semana pasada la situación, ¿cierto?, de un trabajo de desarrollar los planes de mantenimiento para un funicular de la empresa Esval, que está ubicado en Playa Ancha, cerca de Porvenir, primer sector de Playa Ancha, pero que está a orilla de costa y que tiene como función
básicamente bajar por un plano inclinado de 45 grados de inclinación, una distancia de 90 metros, bajar maquinaria pesada de hasta 40 toneladas, a objeto de bajar, ¿cierto? Y mantener y proteger la orilla costera donde está ubicada la planta de agua servida de Loma Larga, ¿m? Que es una planta de ESVAL, de la empresa sanitaria de Valparaíso. ¿Cuál es el contexto operacional que pudiera marcar esa situación, Joaquín Jaque? ¿Cómo definirías ese contexto operacional y cuáles son los elementos que pudieran causar falla a un funicular de esas características? Joaquín. La fuerza del viento que La podría... fuerza del viento, sí, o sea, el viento podría generar, ¿cierto?, algún tipo de desbalance, pero ¿cuál es la característica principal y una de las cosas que complica aquí a orilla de costa todas las maquinarias y equipos? también en la salinidad. La salinidad, ¿cierto? La salinidad, uno de los aspectos que genera es todo lo relacionado con oxidación, corrosión, podría generar también erosión, ¿ya? Y esos son factores o modos de falla que pueden llevar, ¿cierto?, a la falla de un sistema de un funicular. ¿Mm? Y además de ¿Cuál la es la, erosión que puede cambiar las características físicas de la pendiente, también algún sismo, terremoto, temblor. bueno, claro, esas son causas naturales, ¿cierto?, que podrían llevar a producir un colapso, ¿ya? Ahora, normalmente uno hace estos cálculos, los cálculos estructurales y todos los cálculos mecánicos, pensando, ¿cierto?, en la ocurrencia de algún sismo de carácter inclusive muchas veces milenario. En Valparaíso en 1906 hubo un terremoto que creo que fue, bueno, uno de los más grandes que han ocurrido acá en Chile y en el mundo, ¿ya? Y evidentemente cuando uno hace los cálculos estructurales ya sea de estanques, de estructuras, bueno, ¿para qué decir de lo que son los edificios? Pero nosotros normalmente los ingenieros mecánicos nos preocupamos de los cálculos estructurales pensando en sistemas dinámicos, donde hay fuerzas que generan movimiento, ¿cierto? Y lo que tenemos que diseñar siempre en las condiciones más críticas, dado la presencia de estas fuerzas o de estas condiciones dinámicas que se pueden presentar en un sistema. Por lo tanto, un funicular de esas características debe considerar, ¿cierto?, la ocurrencia de algún fenómeno natural como el que tú señalas. Adicionalmente, cuando ocurren estos sismos, ¿qué es lo que pasa con el mar, Joaquín? También corre riesgo de terremoto. O sea, ¿Ah? perdón, de tsunami. De tsunami. O sea, tanto la planta como la planta de aguas servía de Loma Larga, como el funicular de Loma Larga que yo le estaba consultando, tiene los riesgos relacionados con el terremoto, y adicionalmente cuando los terremotos son sobre grado 7 tenemos, ¿cierto?, el riesgo de tsunami. Por lo tanto, las condiciones de diseño deben siempre contemplar estas situaciones, ¿ya? Ahora, y particularmente aquí en Chile y acá en Valparaíso. Ahora, esos contextos operacionales, ¿cierto?, son parte que yo debo considerar para lo que son mis diseños, y son parte que yo debo considerar también para desarrollar lo que son mis estrategias de mantenimiento, ¿ya? O buscar, ¿cierto?, eh, o desarrollar estos procesos que me permitan a mí mantener las funciones en estos contextos operacionales. ¿Qué aspectos tú ves de mayor riesgo, digamos, en este contexto operacional que estamos hablando, Joaquín? Eh,
pienso en la fatiga de los cables o de las poleas que los mueven. Bueno, la fatiga es uno de los modos de falla que puede ocurrir en los cables, ¿cierto? También puede ocurrir alargamiento, también pueden ocurrir cortes de los alambres que forman parte del tejido de los cables. Pueden ocurrir flexiones, la flexión de los cables, ¿cierto? O lo que ocurre muchas veces cuando estos sistemas funiculares, como en este caso el de Loma Larga, funciona con enrollamiento de winches y funciona por tracción, tracción de lo que es la cabina de carga, básicamente. Pero el enrollamiento de los cables en el tambor del winche también puede producir ciertos quebrantamientos o cortes de los alambres que forman parte de la... Por lo tanto, el radio el radio de los tambores, el diámetro de los tambores también es importante para que no se produzcan daños también en el cable. Pero asociado al tema del contexto operacional y del medio ambiente, Benjamín, ¿cuáles son los riesgos mayores que ves en este sistema funicular? Benjamín. Más que nada, riesgos del tipo de seguridad de los No, pero pasajeros, puede ser. asociado al medio ambiente. Acuérdense que nosotros cuando estudiamos el contexto operacional, y eso no se les tiene que olvidar, tenemos que en primer lugar analizar la maquinaria, ¿cierto? La maquinaria es un winche y hemos visto que este winch, es un funicular que tiene winche, tiene cable, tiene sistema de soporte, sistema de control, y nosotros podemos tener una serie de fallas, ¿no?, relacionadas como las que señalábamos recién, desgaste de los cables, desgaste del sistema donde se desliza, ¿cierto?, el funicular. Podemos tener flexión, alargamiento, pérdida de diámetro del cable, corte de alambres, de los alambres que estructuran o forman el tejido del cable. Podemos tener una serie de modos de falla, una serie de modos de falla asociados a los aspectos operacionales, mecánicos o eléctricos que pueden ocurrir en la maquinaria o en el sistema, de acuerdo a cómo está estructurado. Otro aspecto que nosotros consideramos para identificar claramente el contexto es el medio ambiente. Desde el punto de vista del medio ambiente, ¿cómo ves que es este contexto operacional, Benjamín? Si es que está recién instalándose el funicular, hay un impacto visual potente igual en el sector, en el terreno, al instalar una maquinaria, un equipo de esta envergadura. Pero para la maquinaria, ¿cuál es el problema en el medio ambiente que recién lo estábamos señalando? La salinidad, el La salinidad viento, del medio ambiente. la O sea, salinidad, sí, correcto, el hecho de la estar, humedad también puede ser. la humedad, la salinidad ambiental, uno de los problemas que genera, ¿cierto? Y sobre todo en los aceros, ¿ya? Y el funicular particularmente, en su mayor parte está construido por acero. Los aceros, ¿cierto?, de uno de los sistemas más críticos, que son los cables, ¿cierto?, y el winche propiamente tal. La estructura, ¿no?, que soporta todo el sistema es de acero. El sistema de rodado es de acero. La cabina o el montacarga propiamente tal, también es de acero. Los sistemas de control eléctricos y electrónicos, ¿cierto?, también se ven afectados por lo que es la humedad y el aire salino, porque en su estructuración también tienen metales, ¿ya? Pero los aceros, se ven muy afectados por todo lo que es los aspectos relacionados con la corrosión, ¿ya? Que es una forma
o la oxidación genera, ¿cierto?, toda esta corrosión, y eso va generando también una pérdida de propiedades en los aceros, y esa pérdida de propiedades, en definitiva, se transforma, ¿cierto?, en desgaste y en deterioro y pérdida de condiciones y de propiedades de los aceros. Entonces, ese aspecto, Benjamín, es uno de los que uno más debiera cuidar y proteger. Entonces, dentro de ese contexto operacional, donde tenemos presente, ¿cierto?, dentro de este sistema distintas funciones, ¿cuál es la función principal o la función primaria del winch o del funicular? Elevar y descender, Transportar, transportar. ¿cierto? ¿Cuáles serían los parámetros o los estándares operacionales que tienen que ser considerados ahí para que se cumpla la función? Una cierta velocidad del tramo. 0,02 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene que cumplir. O sea, la velocidad de operación en este caso es una operación es una operación con una velocidad muy baja. Se demora prácticamente en bajar estos 90 metros del orden de los 30, 40 minutos el funicular. La velocidad es un parámetro operacional que yo tengo que cuidar. La capacidad de carga igual. 40 toneladas. O sea, si nosotros tenemos que mantener, o sea, el tener velocidades más bajas que 0,02 metros por segundo, en realidad se va a demorar demasiado lo que es la maniobra. Pero ¿qué ocurre si sobrepasa esa velocidad o un rango de velocidad que esté en torno a ese 0,02 metros por segundo, Benjamín? Va a ser difícil frenarlo. Se nos Quizás puede los embalar el cables no. sistema. Sí. Se nos puede embalar. El fenómeno de embalamiento normalmente se presenta en las turbinas, y eso puede llevar a lo que es la destrucción del sistema de las turbinas, o en este caso, si se nos embala una carga de 40 toneladas en un plano inclinado de 45 grados, y que esa carga, ¿cierto?, y se nos cortan los cables, no funciona el sistema de protección, evidentemente esa carga de 40 toneladas va a llegar a lugares donde las consecuencias pueden ser catastróficas, que puede producir consecuencias relacionadas con la fatalidad, con aspectos de fatalidad de personas, o puede generar consecuencias relacionadas con alguna destrucción de las tuberías y de los ductos del sistema colector o del sistema colector de aguas, que es el que está trabajando en esa planta de aguas servidas. Y ese sistema de aguas servidas es parte del colector de aguas, ¿cierto?, que lleva las aguas de acá de la región costera de Valparaíso, Viña, Concón, hacia el interior del mar, de tal manera que esas aguas servidas no queden a orilla de costa, y se produzca una degradación que nos afecte ambientalmente, ¿cierto?, la costa y en definitiva el mar. ¿Ya? Entonces, los efectos realmente pueden ser bastante catastróficos. El no tener este sistema colector nos va a afectar ambientalmente toda la costa aquí de la quinta región. ¿Ya? Luna Gerlach. Sí, profe. Luna. ¿Entiendes cuál es la primera pregunta del RCM? No recuerdo cuál era, profe. Es la que está ahí. Número 1 dice, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las funciones? Claro. Y recién hablamos solamente de la función primaria. ¿Cuáles son las funciones secundarias que podrían estar presentes en este funicular que estamos hablando? ¿Qué funciones secundarias importantes tú visualizas que nosotros debiéramos conservar con el mantenimiento?
o que nos debieran Funciones preocupar. del funicular. Sí, del que estamos hablando. Las que son como propias del transporte. ¿Cuáles son, o sea, tú ubicas más o menos qué es lo que es un funicular o un tipo de ascensor como los que hay en Sí, Valparaíso, ¿cierto? ¿Cuál es la sí, los función conozco. primaria? Transportar. Transportar, Ujú. ¿ya? Son transportar bajo, bueno, y bajo ciertos estándares de desempeño en el contexto operacional. Esa es la función primaria. Pero a los activos normalmente uno les pide mucho más que la función primaria. Le pide lo que son las funciones secundarias. ¿A ti te basta con que esos transporte? O sea, debe hacerlo como de manera De segura. manera segura, ¿cierto? Entonces, una función secundaria y que yo le pido a este sistema de transporte es que sea seguro. Entonces, para que sea seguro, yo me debo preocupar, ¿cierto?, de que este sistema a lo menos tenga un sistema de freno. ¿Mm? ¿Qué otra función secundaria tú crees que debiera cumplir un ascensor? Ya sea para transportar carga o para transportar personas. Em, que no sea como invasivo con el medio en el que está, como O en el sea, que está inmerso. funciones del tipo ambiental, dice. ¿Ah? Claro. Funciones, Ujú. bueno, esto tiene que cumplir funciones ambientales del punto de vista de que no se genere, digamos, condiciones que sean, como tú lo señalas, que sea invasivo o que genere algún tipo de problemas la, con, con la fauna, ¿cierto?, existente, con los pájaros o con la fauna existente ahí, donde nosotros uno de los principales temas que nos tenemos que preocupar, ¿cierto?, a objeto de la función primaria y la secundaria, es de todo lo que es la lubricación de cables. Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que van a ver? Van a haber residuos que pueden ser contaminantes y que pueden afectar las aves, pueden afectar las aguas y el medio ambiente. Entonces, desde el punto de vista de funciones secundarias, a mí me preocupa, ¿cierto?, la función de seguridad que debe cumplir un funicular de estas características. Me preocupa, ¿cierto?, las funciones del tipo ambiental. ¿Qué otra función se te ocurre? Juan Pablo Durán está, ¿o no? Sí, profe. Juan Pablo, ¿qué otra función más se te ocurre que a mí me debe preocupar en un funicular de esto? Bueno, con el tema de la salinidad, se deben, por ejemplo, tener materiales o pinturas para que no afecte al material. O Claro, sea, funciones del tipo de... pero esos son parte de las tareas o actividades de mitigación que yo debo desarrollar, ¿cierto?, a objeto de que se pueda cumplir la función. Buscar, y eso es parte de lo que yo debo responder cuando busco, ¿cierto?, cómo predecir o prevenir las fallas, que es parte de la pregunta número 6, lo que me estás contestando tú, Juan Pablo. Pero la pregunta que te hago yo, aparte, ¿cierto?, de la función primaria o principal, que es de transportar, ¿no? Nosotros siempre a los activos le pedimos un poco más allá de que cumpla esta función primaria. Le pedimos que transporte, pero de manera segura. ¿De acuerdo en eso, Claro, Juan Pablo? Le pido sí, además que transporte de manera segura, pero que sea ambientalmente también responsable, que no me afecte el medio ambiente, que ese medio de transporte no me afecte el medio ambiente. ¿Mm? sí. Que sea seguro, que sea ambientalmente responsable. ¿Ya? ¿Qué otra función yo le pido en general al sistema de transporte? Otra función podría ser que sirva también para la comunidad, por ejemplo, que
sirva también para transporte de personas que necesiten Y subir. si fuera cierto que sirva para el transporte de personas, ¿qué condición le pedirías tú? Podríamos, ¿qué condiciones o qué función le pedirías qué función secundaria es importante si va a transportar personas? Comodidad. Eso está relacionado con la parte ergonómica, ¿cierto? La ergonomía de la cabina de transporte tiene que ser adecuada, es decir, que sea de un tamaño, que tenga a lo mejor los asientos ergonómicamente adecuados. Entonces ahí aparece otra cuarta función. La primaria, ¿cierto? Transportar, pero transportar de manera segura, que es una segunda función que yo le pido, que sea ambientalmente responsable este sistema, es decir, que no me agreda al medio ambiente. Una cuarta función, y que es la tercera secundaria que le estamos pidiendo, es que si voy a transportar personas, ergonómicamente, ¿cierto?, sea adecuada. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué otra función podríamos pedirle al ascensor o al funicular? Faltaría la dimensión Hay de una seguridad. hay una muy importante, sobre todo lo que son los medios de transporte y funicular, que es los sistemas de protección. ¿Cuál es el principal riesgo, cierto, que tiene el principal riesgo de falla que yo tengo en un funicular? Que fallen los frenos o que se corte el cable y que se ocurra un corte el accidente. cable, ¿cierto? El corte de cable es la falla, digamos, la falla más crítica. ¿Ya? El corte de cable bueno, no solamente se puede cortar el cable, sino que los sistemas de fijación entre cable y cabina, o los sistemas de fijación que pudiera tener el winch, ¿cierto?, que es donde se enrolla el cable. Imagínense que el winch no estuviera bien anclado, y se nos va el winch con el ascensor, con todo lo que, con el funicular, con la cabina del funicular, el cable y todo para abajo. Entonces, en eso también es importante tener los sistemas de protección correspondientes, y particularmente, ¿cierto?, contra lo que es el corte o soltura del sistema de sujeción del cable, existen sistemas de protección que también están basados, ¿cierto?, en algunos, y va a depender, digamos, del tipo de ascensor, y de la configuración que se le dé al sistema de protección, pero es fundamental en todos los sistemas de transporte, ¿cierto?, la existencia de sistemas de paradas de emergencia, que son los sistemas de protección que tienen, aparte de los sistemas de freno, ¿cierto? Yo tengo sistemas de protección, y estos sistemas de protección es cuando a mí me falla, se me produce el corte cable, no me funcionó, por ende no me va a funcionar el sistema de freno, me va a aparecer un segundo sistema de freno que es el sistema de protección. Y estos sistemas de protección son otra de las funciones que yo le pido a estos equipos, particularmente a estos equipos que son de transporte vertical. Y el funicular inclinado es un tipo de sistema de transporte vertical. Por lo tanto, yo le pido también que desde el punto de vista de los sistemas de protección tenga este tipo de función incorporada. ¿Ya? Muchas veces, y eso uno lo puede ver digamos, en muchos sistemas mecánicos, es que se incorporan estos sistemas de protección, pero estos sistemas de protección muchas veces permiten ciertas licencias desde el punto de vista
del mantenimiento de estos componentes que pueden fallar y afectar la seguridad, pero tienen como contrapartida de que estos sistemas de protección yo también los debo mantener, ¿m? Y debo mantenerlos y debo establecer condiciones bien estrictas para yo hacer las inspecciones o detectar estas fallas potenciales en estos sistemas de protección, que no siempre son visibles para los operadores. ¿M? Por lo tanto, yo tengo que hacer lo que se llama tareas de búsquedas de fallas, ¿m? De tal manera que... ¿Por qué? Porque normalmente estos sistemas de protección yo no tengo o no los estoy controlando a través de lo que es un mantenimiento del tipo predictivo, donde yo pueda tener alguna herramienta del tipo predictiva que me pueda establecer algún potencial de falla a estos sistemas de protección. Por lo tanto, normalmente no resulta evidente para los operadores, ¿cierto?, una falla funcional de los sistemas de protección. Por lo tanto, yo una de las cosas que debo hacer es desarrollar una actividad que se llama de búsquedas de fallas. Y debo muchas veces detener los sistemas, debo detener las maquinarias a objeto de buscar fallas potenciales en estos sistemas de protección. Y hay bueno, no es la última, pero sobre todo si estamos pensando que este funicular va a transportar pasajeros, y si estamos hablando de estos funiculares de Valparaíso, ¿cierto? Donde normalmente hay mucho turista que está interesado, ¿cierto?, en conocer estos sistemas mecánicos. ¿Cuál es otra de las funciones que usted le pediría a Luna? Y que eso es parte importante de la sensibilidad que tienen las mujeres en este tipo de función. Luna Gerlach. Se me ocurre que quizás no sea como tan invasivo. La apariencia, Luna, la estética. ¿Mm? Pero como el impacto visual. Podría ser el impacto visual, la apariencia, la estética, es otra de las funciones que uno muchas veces les pide a algunos activos. Y particularmente a este sistema, a estas maquinarias, a estos sistemas mecánicos, particularmente estos ascensores en Valparaíso, una de las cosas que uno les pide, ¿cierto?, es una función relacionada con la apariencia. En los sistemas de transporte como los automóviles, esto toma, ¿cierto?, una importancia grande, sobre todo cuando los que han tenido la oportunidad de irse a comprar un vehículo o han ido con sus padres o para ustedes mismos, se van a dar cuenta que uno elige un modelo y aparte de elegir un modelo, una de las primeras cosas que le dice es ¿qué color? ¿Mm? Y uno muchas veces, ¿qué es lo que hace? Reserva el color. ¿Mm? Entonces, la apariencia, la estética, es otra función más que muchas veces uno considera, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? En este caso, la pregunta número 1, que está ahí, Luna, quiero que la leas y me digas que si la entiendes o no la entiendes, la pregunta número 1 que hace el RCM. Sí, sí la entiendo, profe. ¿La puedes leer, por favor? ¿Cuáles son las funciones y estándares de desempeño del activo en su actual contexto operacional? ¿Y podrías tú decirme cuáles son las funciones, por ejemplo, en qué lo que hiciste tú, tu tarea? La estábamos haciendo de... ay, no me acuerdo. Pero... se me olvidó de qué la estábamos haciendo. Pero es de una mina, si no me equivoco. No sé, pues si tú la estás haciendo, por eso que es la pregunta. ¿Participaste tú en el desarrollo de la tarea número 1? Sí, profe. ¿Y en qué fue el trabajo que hicieron? En la 1, bueno, recolectamos información sobre las 5 empresas. Pero tuvieron que elegir una. Claro. ¿Cuál fue la que eligieron?
No recuerdo el nombre, pero la tengo aquí. ¿Tú has hecho práctica, Luna? No, todavía no. ¿Has andado en bicicleta? Sí, sí, andaba en bici. ¿Cuál es la función de una bicicleta? La función principal. ¿O cuáles son las funciones? Servir como medio de transporte. Es un medio de transporte, ¿cierto? ¿Cuáles son los estándares operacionales? ¿O cuál es el estándar operacional que tú le pides a una... Que funcione bien, que sea segura. ¿Qué es lo que es que funcione bien? O sea, si tú te fijas, las bicicletas, ¿cierto? ¿Por qué las compra uno? ¿Por su tamaño? O sea, en parte igual puede ser por el tamaño, por las características, no sé, la amortiguación, qué tan pesado, qué tan Pero liviana es. la amortiguación, ¿a qué tipo de función tú la asocias? Es Quizá algo secundario. una secundaria relacionada básicamente con la ergonometría, ¿cierto? Con la comodidad. Pero, tú a la bicicleta tú aceptarías, ¿cierto? Que su velocidad sea de 1 kilómetro por hora. No, que sea rápida, claramente. O sea, También. yo le pido, ¿cierto? Un cierto estándar en relación a la velocidad con la cual debe circular. Ese es un estándar operacional. ¿Mm? Claro, pero eso también como que lo va como controlando uno. Bueno, pero tú le pides, ¿cierto? Un rango de velocidad en la cual se pueda mover. Sí. Claro, normalmente las bicicletas tienen ese rango implícito, pero es una función en la cual el diseñador de esa bicicleta, ¿cierto?, se preocupó de tener. Y tú, si bien no la explicitas cuando la compras, sí uno espera tener un rango de velocidad dentro de un cierto estándar, que es Claro, uno de los parámetros de desempeño, uno de los estándares operacionales, uno de los estándares de desempeño que yo le pido, ¿cierto? ¿Mm? El tamaño de la bicicleta también es un estándar de desempeño. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no, o yo quedo corto, ¿Mm? La bicicleta es muy grande o la bicicleta es muy chica, ¿cierto? Ese es otro estándar que yo pido, ¿cierto?, para la bicicleta. Dentro de las claro. funciones secundarias, ¿qué le pides a la bicicleta? Que sea cómodo, quizá. Sí, una que sea cómoda, ¿ya? ¿Qué más le pides? No importa que no, o sea, tú si vas a 40 kilómetros por hora, ¿qué le pides? ¿Vas a frenar con los pies? ¿Requieres frenar o no Que tenga requieres? como buenos frenos. Sistema de seguridad. Claro, que sea segura. Sistema de seguridad. ¿Mm? ¿Qué otra cosa le pides a la bicicleta? ¿A ti te da lo mismo el color? A mí sí, A ti sí. pero Pero es una característica o es una función que debe cumplir o no la bicicleta. Porque quizás para algunas personas sí. yo he visto que muchas de las bicicletas, ¿cierto?, no las compran, no porque no sea del tamaño adecuado ni tenga los parámetros operacionales que yo ando buscando, sino porque el color no es calipso. Claro. Y lo he visto muy de cerca. Puedo entender que el color sea importante para algunas La personas. apariencia es importante. Los automóviles, una de las cosas importantes que para muchas personas es la apariencia del auto, más que los estándares operacionales. Entonces, eso es lo que es importante, ¿cierto?, en establecer cuáles son las funciones y en el contexto operacional. Tú, dentro de la... ¿Tú andas en bicicleta o no, Luna? No, la verdad es que
La última Pero vez has que... conocido, ¿cierto?, de que la bicicleta no solamente es un medio de transporte, que puede ser también un medio de paseo, sino que también hay algunas actividades de deportes extremos en estas bicicletas. Sí, sí, puedo entender que es como... Hay gente que lo practica profesionalmente. Bueno, pueden ser bicicletas de competición por velocidad o bicicletas de competición, ¿cierto? Lo que son las bajadas de cerro acá en Valparaíso o las bajadas, digamos, hoy en día es un deporte que se practica mucho, sobre todo en la época de verano, en los campos de esquí, ¿cierto? Las bajadas de cerro. Sí, sí, lo he visto. Entonces, ¿qué otra función le pedirías ahí? Seguridad, ¿m? Sistemas también bueno, sistemas de protección de la misma bicicleta, buenos sistemas de amortiguación, le pido también cierta resistencia a los golpes. ¿Ah? Otras funciones Claro. otras funciones que hoy día tienen que cumplir, ¿cierto? Todo lo que son los neumáticos de bicicleta. Los neumáticos de bicicleta hoy día en su interior tienen un líquido que cada vez que se pinchan, ¿cierto? Esto permite reponer por un tiempo determinada la función que tiene que cumplir el neumático en la bicicleta. Entonces, cuando yo quiero mantener, estamos hablando acá de un sistema de transporte muy simple. Entonces, el RCM lo que busca es determinar los procesos, determinar y aplica procesos que a mí me permiten mantener las funciones y los estándares de operación y el desempeño en el contexto operacional donde se va a desenvolver el equipo. Entonces, es muy distinto el contexto operacional de una bicicleta que está para paseo al contexto operacional de una bicicleta que va a participar, ¿cierto?, en la competencia Cerro Abajo acá en Valparaíso. Entonces, en el RCM, el contexto operacional es muy importante. Juan Pablo Durán, Sí. ¿de qué manera me podrías explicar qué es lo que, primero leerme la pregunta número 2 y qué es lo que entiendes tú en esa pregunta número 2? Ya. Dice, ¿de qué manera falla en realizar sus funciones? ¿Ya? Lo que entiendo es ¿Qué es lo que que después entiendes es? de... Dimos el ejemplo del funicular. Sí. ¿De qué manera podría fallar en realizar sus funciones? Primero, su función principal, Juan Pablo. Que falle su función principal sería que no pudiera transportar. Entonces podría, por ejemplo, quedarse atascada en algún lugar. Pero fíjate que podría transportar, pero transportar a una velocidad menor a 0,02 metros por segundo, que es el estándar, digamos, es la velocidad de operaciones que le estamos pidiendo al funicular. Y si no la cumple, también tenemos una falla en la función. Si no es capaz de bajar las 40 toneladas, también tenemos una falla en la función, ¿o no? Sí. Y si no es capaz también, porque dijimos que el largo a recorrer son 92 metros, y si no es capaz de recorrer los 92 metros, ¿falla o no falla la función? Sí. Entonces, nosotros podemos tener fallas funcionales que son parciales o fallas funcionales que son totales. ¿Ya? Es decir, a mí me puede fallar parcialmente la capacidad. No tengo la capacidad de transportar las 40 toneladas por determinada situación o por determinado modo de falla que a mí se me presenta. Ahí tengo una falla parcial. Pero puede ocurrir, ¿cierto?, que también no cumpla con las velocidades, ya sea con la velocidad mínima o con la velocidad máxima que yo le estoy exigiendo, o que no esté dentro de los rangos que yo le exijo. Y también voy a entrar en una falla funcional.
¿Ya? El que se demore más que el tiempo que yo tengo, tengo especificado como estándar de desempeño, también puede ser un problema. En las maquinarias productivas, si a mí me baja la velocidad de producción, me baja también lo que es la capacidad productiva. Por lo tanto, yo voy a tener menos producto. Y si tengo menos producto, no voy a poder cumplir los compromisos con mis proveedores. Si no puedo cumplir mis compromisos con mis, con mis clientes, si yo no puedo cumplir mis compromisos con mis clientes, voy a tener la dificultad, ¿cierto?, que voy a vender menos y puede que pierda inclusive contratos, ¿ya? ¿Por qué? Por no cumplir la función, por no tener la confiabilidad operacional que yo me comprometí, ¿m?, cuando hice los compromisos de venta o los contratos de venta, ¿ya? Por lo tanto, si a mí de alguna manera me falla alguna de esos estándares operacionales, yo no voy a poder cumplir con la función que yo tengo establecida y tengo presupuestada, ¿ya? Y esos presupuestos están relacionados con los compromisos de venta, y ese cliente también tiene sus otros compromisos, entonces se genera toda una cadena de incumplimiento y que en definitiva va a afectar lo que es la integridad operacional de la empresa. ¿Mm? Porque yo no voy a cumplir con la rentabilidad, probablemente no voy a cumplir con aspectos relacionados de sostenibilidad, y hay funciones, ¿cierto? Hay algunos, si yo no cumplo algunos estándares de desempeño relacionados con las funciones secundarias, yo me voy a ver con problemas porque voy a terminar, ¿cierto?, agrediendo también el HSEC, voy a tener problemas de accidentabilidad con las personas, problemas de seguridad, voy a tener problemas de salud con las personas, voy a tener problemas medioambientales o voy a tener problemas con las comunidades. Entonces, el cumplimiento de los estándares de desempeño es uno de los problemas que se me presentan, ¿cierto? Y es lo que yo me tengo que preocupar con la pregunta 2. ¿De qué manera falla en realizar sus funciones? Yo eso, Juan Pablo, lo tengo que identificar claramente. ¿Te queda más claro, no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguno que tenga alguna duda hasta acá? Julio López. Julio está por ahí, ¿o no? Julio. Aparece Julio como presente. Yo les voy a pedir un favor acá, si es que no van a estar presentes, no se preocupen en dejar, digamos, dejar puesto el nombre y abandonar porque en definitiva la dinámica del curso se ve afectada y se ven afectados cada uno de ustedes. El que quiera salirse, que se salga nomás, pero que no me deje el micrófono puesto, porque me genera, digamos, este tipo de interrupciones o que los afecta sobre todo a ustedes. Ignacio Rivas. Profesor, Dígame. creo que Julio fue al baño porque estaba hablando con él yo y me dijo que iba a volver. Ya, pero... No, ya, respecto a lo que estábamos hablando, Ignacio, soy Ignacio. ¿Ya? Respecto a lo que estábamos hablando, no, todo bien, me quedan claras las preguntas y identificar el contexto operacional y los parámetros operacionales también. Ignacio, ¿qué tarea desarrollaste tú en la tarea 1? El tema, ¿Mm? ¿se refiere al tema de la Sí, empresa sí, que elegimos? Sí. La central termoeléctrica San Isidro. ¿Cuál es la función principal de la termoeléctrica? El producir energía eléctrica. ¿Solamente producir? ¿Y los estándares de desempeño? Estándares de desempeño
podría ser como el consumo de agua, la reutilización de la misma. Pero ¿y eso está relacionado con el estándar de desempeño de producir energía? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta energía? Depende de la central. ¿Cuántos Por megas? ejemplo, ¿Cuántos kilowatts? la potencia de 370 megawatts de la central San Isidro 2, por ejemplo. ¿Ya? Tiene una potencia de 370 y la San Isidro 1, esa tiene una potencia similar, solo que la potencia instalada son de 379. Varía muy poco. ¿Y qué otro estándar de desempeño debe tener porque esa es la potencia máxima, ¿no? Que puede la potencia instalada, ¿no? Otro parámetro de desempeño, Sí. ¿A qué costo? Porque en las centrales es sumamente importante, ¿cierto?, el costo del megawatt. De esa forma, si una de las cosas que ocurre en las centrales termoeléctricas, ¿cierto?, que las centrales en los momentos en que empieza a aumentar la demanda, ¿ya? Las centrales están en stand-by y las centrales que empiezan a entrar en operación, ¿sí?, son aquellas que tienen costos de energía más baratos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, la central de Renca, que es una central muy antigua que está en Santiago, y la central de Laguna Verde. La central de Laguna Verde, si ustedes me dicen, todavía podría entrar en operación, pero los costos que tiene esa central hace prácticamente inviable meterla, salvo en una condición de alta emergencia o de mucha urgencia o de mucha necesidad de energía. Entonces, un parámetro de desempeño de las centrales es el costo de operación. Entonces, está ligado como a la... ¿Perdón? Esos costos se ven como No te ligados a estoy escuchando muy bien. ahora, ¿se escucha mejor? Ahora mejor. Sí, ya, me alejo. Que esos costos se ven en la eficiencia de los ciclos como las máquinas que se utilizan o más llevado como a la mantención que se ha llevado a los equipos. No, lo que te piden, ¿cierto?, es el costo por megawatt producido. Sí, En eso es cuánto tú, claro, en cuánto tú vas a ofrecer el megawatt, ¿cierto? Vale. O el kilowatt generado, ¿cuál es el costo de tu kilowatt generado? De tal manera que eso tú lo vas a vender al sistema. Sí. Entonces, las centrales están en stand-by, están a la espera de demanda. Si ustedes se fijan, la misma San Isidro normalmente está ahí esperando, ¿cierto?, que el sistema demande, y cuando el sistema demande entra en operación. Pero la entrada en operación de cada una de las centrales que están a la espera en stand-by depende del costo de operación de cada una. Entonces, un estándar de desempeño, ¿cierto?, es la capacidad productiva, capacidad de producción de energía eléctrica, y otro estándar está relacionado con el costo operacional. Otro aspecto muy importante en la generación eléctrica es la variabilidad que tiene el sistema en la entrega de lo que es la energía. Entonces, esos estándares de desempeño son parte importante de lo que yo debo estar controlando. ¿Qué otra función, Ignacio Rivas, qué otra función tú ves importante, digamos, en lo que son las centrales de generación de energía eléctrica? Función de carácter secundaria. Sí. Podría ser como el impacto que tiene con el medio ambiente, por ejemplo, el impacto ambiental. El impacto ambiental es otra de las funciones sumamente importantes. ¿Por qué será importante el impacto ambiental? Por la utilización del agua, y además que también tiene ciertos como factores que estaba leyendo que la central San Isidro reutilizaba el agua, pero no podía reutilizarla más de 2 veces por el tema de las impurezas del agua. Y a la vez va contaminando igual. Muchas de estas centrales, sobre todo las a carbón, producen también el famoso dióxido de azufre.
Y el dióxido de azufre hemos descubierto, ¿cierto?, que para las comunidades y para las personas es realmente tóxico. Entonces, tienen ese otro aspecto, ¿cierto? Y que inclusive hace que muchas de las centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles, ¿ya?, hoy en día no sean aceptadas por las comunidades. Hoy en día, inclusive, las generadoras de energía eléctrica con energías alternativas, como es el sol y la eólica, también tienen sus dificultades desde el punto de vista ambiental. ¿Ya? Particularmente las eólicas, ¿cierto? Los aerogeneradores tienen el problema con las comunidades desde el punto de vista del ruido, tienen problemas desde el punto de vista ambiental en relación a la mortalidad de aves que se generan en digamos, en su contexto operacional. Pero las centrales, ¿cierto? Las centrales como la San Isidro o Ventana tienen problemas desde el punto de vista ambiental, particularmente con lo que es emisión de gases contaminantes. ¿Qué otro aspecto, Ignacio, tú, en cuanto a estas funciones? La seguridad. La seguridad. Y bueno, vamos a llegar hasta ahí. Y dentro de lo que es la pregunta número 2, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones una termoeléctrica? ¿De qué manera? Yo creo que podría ser cuando la cantidad de agua es insuficiente. Podría ser para el tema de la ¿Qué pasa con refrigeración. eso? Sus funciones y sus estándares de desempeño están relacionados con los estándares de desempeño. No estamos buscando los modos de falla, Ignacio. ¿De qué manera falla en realizar sus funciones? ¿Cuál es la función? Recién la terminamos de definir. La producción de energía. La producción de energía, pero ¿es producir energía nomás? Creo, no. Producir una cantidad de energía, ¿cierto?, a un cierto costo y con una variabilidad acotada. Sí. Esas son las funciones. Entonces, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones? Que los costos de operación sean... Que los costos de operación sean muy altos, que no genere la cantidad de energía con la cual se comprometió, o que la variabilidad en la generación no sean las estandarizadas y las normalizadas. ¿Ya? Adicionalmente, puede no estar cumpliendo sus funciones si no está cumpliendo los estándares de desempeño desde el punto de vista de lo que es la contaminación, o no está cumpliendo los estándares de desempeño desde el punto de vista de seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera puede fallar en realizar sus funciones? En definitiva, que no cumpla, ¿cierto?, los estándares de desempeño para la cual fue adquirida en su contexto operacional. ¿Estamos claros ahí, Ignacio, no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, okay. Me quedó más claro. Gracias. Joaquín Jaque. Sí, la pregunta número 3, asociada, ¿cierto?, a la generación eléctrica que estábamos viendo con Ignacio. ¿Qué causa el modo de falla? ¿Qué crees tú que puede causar el modo de falla en el caso de la generación eléctrica? ¿Podría ser una sobrecarga? A ver, un modo de falla es el mecanismo. Mira, el modo de falla es el mecanismo que genera la falla. Entonces, ¿qué causa el modo de falla?
La causa podría ser, ¿cierto?, es que no se esté generando la capacidad requerida de energía. ¿Se entiende eso, Joaquín, o no? Pero es que eso de no generar la causa, o sea, la cantidad de energía requerida es como un efecto. La Sí, causa pues, de por eso la pregunta calentamiento es, en el ¿qué sistema causa? que... ¿Mm? ¿Cómo, ¿Qué profe? causa el modo de falla? Los ¿Podría ser modos un de... ¿Ah? solventamiento del sistema de quema de carbón? ¿Podría haber una falla, ¿cierto?, en el sistema de quema de carbón, dices tú? Una, Sí, una obstrucción en los quemadores o que no se... o un problema, un modo de falla que afecte la caldera, ¿ya? o también un Donde no problema se... en la recolección de dióxido de azufre. Para la función, digamos, eso es para lo que es la función secundaria relacionada con el medio ambiente, ¿cierto? Sí. ¿Mm? Entonces, la causa, o lo que causa el modo de falla, es lo que de alguna manera a mí me permite determinar cuál es la causa raíz. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿se acuerda Joaquín del Ishikawa o no? El causa-efecto. Sí, Entonces, podríamos hablar de la función principal de la generación eléctrica. La función principal es generar electricidad. Ese es el efecto. Pero uno podría buscar cuál es la causa. ¿Cuál es la causa que genera que yo no esté generando la capacidad suficiente? Una falla en la caldera, que sería, ¿cierto? ¿Ah? que sería una falla de maquinaria. Sería una falla relacionada con la maquinaria. Podríamos O irnos también... sería una falla relacionada a la mano de obra. Podría haber un problema, ¿cierto?, con la operación, que ya sea el operador o el mantenedor no tengan los conocimientos de los protocolos, porque una de las cosas que, por ejemplo, ocurre cuando van a entrar en servicio es que los operadores tienen que estar atentos para poner y conectar, ¿cierto?, al sistema interconectado la planta generadora. Si no tienen los conocimientos ni las capacidades y no ponen, ¿cierto?, a punto los sistemas en un tiempo determinado, de tal manera que cuando se les solicite la entrada al sistema interconectado no estén preparados y no estén en condiciones de generar la capacidad demandada, vamos a tener problemas. Entonces, puede ser también cierto que ese modo de falla esté relacionado con las personas. Y también están los dispositivos de medición para que ellos puedan ver la tasa de producción y puedan ajustarla a lo que necesitan. Aquí es donde empiezan, ¿cierto?, a aparecer todos los conocimientos de ustedes en relación a lo que es la confiabilidad operacional. Lo que tú señalas, o sea, puede estar asociado al operador, puede estar asociado a la configuración del sistema, puede estar asociado a una falla al tipo de equipo. Puede que un equipo, inclusive un sistema, digamos, un computador, un PLC, un motor, no esté diseñado para las condiciones operacionales donde tiene que desenvolverse. Y por lo tanto, el sistema empiece y tenga algún tipo de falla. Entonces ahí donde empiezan a aparecer, ¿cierto?, todos los conocimientos ya más técnicos de ustedes en relación a lo que es la confiabilidad operacional. Y acuérdense que la confiabilidad operacional tiene que ver con la confiabilidad humana, con la confiabilidad de procesos, con la confiabilidad de equipos, el tiempo medio entre fallas, y con lo que es la mantenibilidad.
¿Mm? Entonces, aquí yo es donde, cuando empiezo a buscar cuál es la causa o el modo de falla, es donde empiezan a aparecer todos mis conocimientos técnicos, donde empiezan a aparecer, ¿cierto?, las experiencias de los ingenieros, de los operadores, de quienes conforman y estructuran este equipo RCM. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto me va a tener que llevar a determinar cuál es la causa raíz. Y la causa raíz es la que yo tengo que resolver. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 3 está orientada por sobre todo a buscar cuál es la causa raíz, y esa causa raíz es lo que yo tengo que lograr mitigar o es lo que yo tengo que lograr resolver para que no tenga las consecuencias de la falla. El RCM se preocupa particularmente de lo que son las consecuencias de las fallas. Entonces, siendo las 10:45, alcanzamos a ver hasta la pregunta número 3. Todas estas preguntas las vamos a ver en un poco más de detalle, pero ya hemos adelantado bastante, lo que nos va a permitir verlas con mayor rapidez, el detalle de los elementos que participan, ¿cierto?, dentro de lo que son las 7 preguntas. En la clase que vamos a tener más rato, vamos a ver qué sucede cuando la falla ocurre, de qué forma afecta la falla y qué puede ser hecho para predecir y prevenir la falla, donde ahí ya empezamos a diseñar, ¿cierto?, a través de este proceso, cuáles son los elementos y las herramientas que yo tengo para impedir que se gatillen las consecuencias de las fallas. Nos vemos en un rato más, que estén bien. ¿Preguntas si es que las tienen? Si no, nos vemos en un rato más. Que estén muy bien. Chao. Profe, disculpe, Dígame. creo que me habló y estaba ausente, estaba en el baño. Sí, Julio, sí, pues yo te hablé. Es que me preocupa, Sí. ¿cierto?, de que aparezcan presentes y no estén, porque yo quiero de alguna manera que No, estén claro. participando y entender que ustedes están participando y que entienden No, lo que claro, estamos sí, sí. planteando. Sí, no, sí, fue una situación, usted Ok, sabe, el baño. listo, Julio. Quería preguntarle algo. Dígame. Pucha, ahora no están mis compañeros, pero ¿será posible si después, bueno, con el tema de la tarea estamos un poco desorganizados? Es difícil hacer como coordinarse cuando tus compañeros apenas los conocí y todos tienen ramos distintos. Le quería preguntar si es que podría haber la posibilidad de aplazar la entrega de la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea número 2. Que se supone Conversémosla, que ¿no? es para el De viernes, momento ¿verdad? no hay problema. De momento no hay problema. O sea, debiéramos pensar la tarea 2 por último para fin de mes. Yo no tengo problema en eso. Ah, sería estupendo, profe. Ya, ok. Ahí lo Pero conversamos. conversémoslo con todo el curso mejor eso. ¿Ah? Ya, profe. Ok, Muchas gracias. listo. Ya. Chao.